Continuando, ustedes se van a lo que es Tools, Firebase, buscan el Cloud Firestore. Le dan clic, le dan en Get Start con Cloud Firestore y acá les va a aparecer conectar, entonces le dan en conectar y les va a abrir su navegador y eligen su proyecto en Firebase y lo conectan. Y acá les va a decir que agreguen el SDK de Firestore y lo agregan. Yo ya lo hice. Bueno, continuando en Domain, en Model, me voy a crear dos clases. Uno va a ser Data Response. Esta es una clase sellada. Que va a tener tres estados. Data de tipo T. Yeah, de tipo T. ¿Por qué me está marcando error? Oh, acá, por esto. Yeah. Y el otro, en vez de un data, esto va a ser una sección. Listo, ya tengo mi clase sellada que es Data Response. Ahora me creo la otra clase, que es un Data Class y se va a llamar Node. Va a tener una variable ID de tipo string igual a vacío. Var título igual a, bueno, va a ser de tipo string igual a vacío. Var contenido es un string igual a vacío. Ahora dentro voy a crear una función que me convierta mi nota en un string y a los revés. Para eso voy a crear una función fun to JSON, el cual me va a devolver un string. Y esto es igual a JSON. Este JSON es la librería que yo estoy utilizando acá, JSON, para convertir a un JSON. Entonces, punto to JSON. Y acá voy a convertir mi nota a lo que es un string. ID es igual a ID. Título es igual a título. Contenido es igual a contenido. Listo. Con esta función estoy convirtiendo a un string. Ahora necesito otra función. Fun from JSON. Esta función voy a recibir una data, pero esta data es de tipo string. Por ejemplo, yo ya le convertí mi node en un string. Y ahora ese string yo necesito en alguna parte de mi aplicación convertirlo en un node. Para eso me va a servir esta función. Esto me va a devolver una nota. Y esto igual a JSON. Punto from JSON, ok. Y acá me pide el data, el string, y a lo que se va a convertir. Entonces se va a convertir a un node, dos puntos, class Java. Listo, ya tengo las funciones dentro de mi node. Una vez hecho eso, vámonos a lo que es el repositorio y creemos la interfaz. Interfaz se va a llamar repository. Aquí vamos a tener nuestras funciones. Suspend fun, por ejemplo, insert node. Para insertar node vamos a necesitar una nota que va a ser de tipo node y esto me va a devolver un data response.
response, que va a ser de tipo boolean. El otro igual es suspend fun delete nota. Not. Esto necesitamos también otra nota. Y es lo mismo. El otro, update. Note. Nota. Y me devuelve un data response. Y ahora la otra función va a ser un get notes. Esto me va a devolver un flow para que se actualice en tiempo real. Un flow. Este flow va a ser del tipo data response, el cual me va a devolver una lista de notas. Vamos a importar. Listo. Con esto ya tenemos nuestro repositorio. Ahora, dentro de data, me voy a crear otra clase. Aquí va a ser repositorio implement. Vamos a implementar nuestro repositorio. Así que esto es repositorio. Listo. Y acá al intro implement members. Y acá podemos empezar a implementar lo que son nuestro repositorio. Pero para implementar la nota necesito primero la base de datos. O vamos a lo que es Node Module. Y acá vamos a empezar a proveer lo que son los providers. Primeramente hacemos provide y creamos la función fun provide Firebase Firestore. Esto es de tipo Firebase Firestore y es igual a Firebase.Firestore. Pero es una función. Listo, acá estamos propiendo lo que es la base de datos de Firestore. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Acá estamos haciendo, por ejemplo, si nos vamos a la documentación, estamos haciendo esto. Estamos inicializando el Cloud Storage. Esto es lo que estamos haciendo con este provider. Una vez que hacemos eso, necesitamos crear otro provider que va a proveer provides un provide serían ref notas o nodes, el cual va a recibir una variable de tipo Firebase Firestore y este me va a devolver una colección de colección reference y va a ser igual a db.collection y acá creo la referencia nodes o por ejemplo notas ya. Esto estamos creando una referencia. Con esto vamos a proveer la referencia de notas a cualquier parte de nuestro proyecto. Es como decir, estamos creando esto. db.collection users, algo así. Y como podemos ver acá, si le hacemos clic, acá nos está diciendo dónde se está usando, dónde estamos utilizando nuestra inicialización de Firestore. Acá. Ahora, en repository implement, yo necesito esa referencia de notas, la colección reference. Entonces, acá yo me voy a crear lo que es un constructor y también voy a especificar que es un inject private val ref nodes. Esto es de tipo collection reference. Ahora, una vez que tengo esto, si me voy acá y presiono acá, me dice dónde lo estoy utilizando. Entonces acá ya le estoy proveyendo lo que es mi referencia de notas. Ahora acá tengo que crearme lo que es un return. Vamos a tomar un tree catch de tipo de sección. Y esto me tiene que devolver un data response. Punto Finder y le envío lo que es E.
Ahora acá también me va a devolver un data response punto success de tipo, como es, me está diciendo que es un boolean, entonces le voy a enviar true. Ahora, acá voy a crear una val id. Esto va a ser igual a ref notas punto document punto id. Ese va a ser mi id. Ahora, ese mi id lo voy a sobreescribir. Node.id es igual al id. Y por último, lo que voy a hacer, node.ref sería, no, sería acá, node, sería ref nodes, perdón, ref nodes.document en el id.set y le pasamos la nota. .await. Listo, con esto ya tenemos la función para insertar los datos. Ahora vamos a crear para lo que es el update y el delete. Va a ser lo mismo. Para el delete lo único que tenemos que hacer es, voy a borrar esto, no necesito, acá. Vamos a poner node.id. En vez de set, esto va a ser .delete. Listo, y con eso ya estamos eliminando. Solo es una línea de código en lo que es el delete. Vámonos a lo que es el update. Es lo mismo, solo que en vez de delete, o en delete me faltó lo que es el await. Ahora en vez de delete, esto lo va a ser un update.await. Perdón. Await. Pero no lo podemos hacer porque el update necesita un mapa. Entonces nos creamos un val map. Este va a ser de tipo mutable map. El primero va a ser un string y el segundo any. Listo, y esto es igual a hazmat. Ahora ya tenemos el mapa creado, vamos a mapear nuestro node en título. Esto va a ser igual a node.título map en contenido. Esto tiene que ser igual al node.contenido. Y ahora ya le podemos enviar nuestro mapa. Y .await. Listo. Vamos con lo que es getNodes. GetNodes va a ser igual a un callback. Dentro me creo una variable snapListener que es igual a reps node.add snapShopListener, el cual tiene un valor y me devuelve un valor y un error. Dentro voy a crear un global scope.launch y acá vamos a poner dispatchers.io. Dentro me creo val respuesta. Esta es igual a si el value es diferente de null, entonces me creo una variable que se va a llamar nodes y va a ser al validor.toObject nodes dos puntos, a ver, node dos puntos class Java y me va a retornar un data response.success mis notas, me va a retornar las notas y else me va a retornar un data response punto filer y aquí pasamos el error. Pero el error no es con mayúscula, así que escribimos como está.
este sol. Una vez hecho eso, vamos a hacer el envío con 3send y lo que vamos a enviar es las respuestas. Ahora, en lo que es, en esta llave de lo que es el Snap Listener, vamos a llamar a lo que es await close y acá vamos a snapshot.listener remove. Debemos ver el escuchador. Listo. Con esto ya tenemos todo en lo que es el repository implement. En el siguiente video vamos a hacer lo que son los casos de uso